Estamos encantados de que nos acompañen tantos amigos para cerrar el ciclo sobre los presidentes de la Academia. Y lo vamos a cerrar con un acto de lujo. Paula Coronas no solo va a dar una conferencia, sino que también al final dará un pequeño concierto interpretando algunas de las piezas compuestas por don Manuel del Campo. Nosotros teníamos la esperanza de que don Manuel del Campo nos hubiera acompañado hoy, pero está muy mayor y es un esfuerzo que no se le puede pedir. Así que, pues, tenemos que contar con su ausencia, pero está presente. Y además, Paula ha traído un libro que ha escrito ella sobre Manuel del Campo, Historia viva de la música en Málaga, para la biblioteca y para que lo conozcan todos ustedes. Ahora, don Elías de Mateos, que es el director de este ciclo que hoy se clausura, va a presentar a Paula Coronas. Buenas tardes. Es un placer culminar este ciclo donde hemos revisado la vida, la trayectoria profesional, humana y la labor al frente de esta casa, de la Academia de Bellas Artes, de todos los presidentes que desde 1849 pues, han regido los destinos de esta casa. Hemos atravesado 3 siglos, más de la mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y ya una parte importante del siglo XXI. Evidentemente, el anterior presidente, don Manuel del Campo, es una personalidad tremendamente poliédrica e interesante y creo que Paula la conoce como pocos. Yo quiero decir que aparte de su dimensión como catedrático, como compositor, como pianista, como vicerrector de nuestra universidad, Manuel del Campo es el cronista vivo de más de medio siglo de la vida de esta ciudad. Con su prodigiosa memoria, yo he llegado a la conclusión de que en Málaga, durante decenios, ¿quién no conocía a don Manuel del Campo y a quién no conocía don Manuel del Campo? Para, digamos, deleitarnos con esa trayectoria tan brillante, tan compleja y, digamos, que tan importante, pues tenemos con nosotros a Paula Coronas Valle. Paula Coronas es malagueña, es una de las más destacadas pianistas de su generación, cursó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Málaga bajo la dirección del catedrático Horacio Socias. Posteriormente lo ha perfeccionado con la catedrática Ana Guijarro en Madrid y también con otros profesores como Anatoli Pouzón de la Escuela Reina Sofía de Madrid. Ha trabajado en la especialidad de la música española con grandes maestros como Antonio Besés y Esteban Sánchez. Como investigadora del patrimonio musical, se ha especializado en la música española y especialmente también en la música andaluza. Es autora de 5 libros, de más de un centenar de artículos, colaboraciones en revistas especializadas y ponencias donde, de alguna manera, pues, digamos, da a conocer las raíces musicales de España. Ha tenido un especial interés en recuperar y en defender el patrimonio musical de nuestra ciudad, de Málaga. Y, de hecho, ha divulgado y ha dado a conocer partituras inéditas de compositores que, lógicamente, todos tenemos en nuestra cabeza, como Eduardo Ocón, Rafael Mijana, Joaquín González Palomares, José Caban Quiles, Emilio Lemberg y, por supuesto, don Manuel del Campo. En la actualidad es profesora titular del Conservatorio Manuel Carra, es doctora en Comunicación y Música por la Universidad de Málaga y vocal de música del Ateneo de nuestra ciudad. Es directora artística del ciclo Miradas del Sur, patrocinado por la Fundación Unicaja, y directora de la revista musical Intermezzo. Paula no solamente ha desarrollado su actividad
como concertista en nuestra ciudad, sino que su proyección dentro de España y fuera de ella ha sido también muy importante. Ha participado en jurados en concursos de piano nacionales e internacionales, es miembro del comité de expertos de las becas Talento que organiza la Fundación Málaga y también ha participado en numerosos cursos de verano, algunos de ellos organizados por la propia Universidad de Málaga. Ha sido reconocida con numerosos premios y galardones. El Premio Andalucía por la Junta reconociendo su labor musical en 2015, el Premio Cultura Federación de Ateneos de Andalucía en 2018, el Ateneo de Córdoba le distinguió en 2019 con un galardón denominado la Fiambrera de Plata. La Asociación de Amigos de la Música de Marbella también le ha distinguido y el Ayuntamiento de Benamocarra ha sido galardonada en la 19ª Gala 2022 de la Asociación del Autismo de Málaga, el Premio Málaga Olivo Verdial en 2023 y también tiene numerosos premios en diversos concursos como intérprete. El concurso Marisa Montiel, que obtuvo ese premio a la edad de 12 años, el Premio Internacional de Ibiza en 1990, la mención de honor el concurso Gregorio Baudot en el Ferrol en 1990, el Premio a la Muestra de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Málaga, el Premio Ciudad de Berga en 1995, el Premio del Concurso del Club de Leones en 1997, el Premio Samuel de los Santos del Concurso Nacional de Piano Ciudad de Albacete en el 98, primer premio en el Concurso Internacional Pío Tour también en ese mismo año o Premio a los Jóvenes Concertistas Villa de Sahagún en León en 1999. Evidentemente, como ustedes pueden comprender, ella ha recorrido numerosos países dando recitales y conciertos, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rumanía y Hungría. Cuando nosotros nos pusimos en contacto para concretar esta conferencia, pues ella iba a dar unos conciertos a Sicilia, precisamente en Italia. Pues no quiero cansarles más, pero ella ha actuado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el Teatro Monumental, en el Palau de la Música de Valencia, en el Gran Teatro de Córdoba, en el Coliseo Carlos III del Escorial, lógicamente en nuestro Teatro Cervantes, en la Cartuja de Sevilla, en el Palacio de Carlos V de Granada. En fin, la relación sería absolutamente interminable y además prueba de su excelencia como intérprete. Ha trabajado además bajo la batuta de grandes directores como Edmond Colomer, Michael Tomás, Manuel Hernández Silva o Antón García Abril. Cuenta con una amplia discografía, ha editado una amplia discografía, 12 discos, sobre la obra del maestro Antón García Abril, y el más reciente es un CD titulado, voy a decirlo en español porque mi francés sencillamente es nulo, Mujeres de España, con un gran éxito por el sello IBS Classical. También ha realizado numerosas grabaciones y entrevistas para radio y televisión, tanto nacional como autonómica, en los conciertos de la 2 de Televisión Española, en Canal Sur, la hora cultural que se emite en Canal 24 Horas y también en Radio Nacional de España, Radio Clásica, en programas como Álbum de Discos, La Dársena, Café Concierto, Estudio 206, etcétera, etcétera. Y finalmente ha participado como intérprete en el documental Buscando a Lember, sobre la vida de este músico malagueño que realizó la productora Plano Subjetivo y cuyo estreno tuvo lugar en el Festival de Cine de Málaga en el año 2023. Yo solamente me queda reiterarle de nuevo el agradecimiento de la Academia por su presencia y a Paula por haber accedido a estar con nosotros y de alguna manera a cerrar con un broche de oro este ciclo, en este caso dedicando su conferencia a nuestro querido anterior presidente de honor, don Manuel del Campo. Muchas gracias.
Bueno, pues antes de darle la palabra a Paula Coronas, quiero excusar a nuestro presidente actual, don José Manuel Cabra de Luna, que lleva tiempo enfermo con un ataque de ciática y que no ha podido trasladarse aquí, sintiéndolo muchísimo, Paula. Y también queremos agradecer la presencia del decano de Derecho y del presidente de la SEMA, que nos acompañan ahora. Gracias. Buenas tardes, señores académicos, distinguidas autoridades, amigos todos. Me acerco a ustedes con sincera emoción y gratitud, especialmente agradecida al académico y vicepresidente Elías de Mateo por estas elogiosas palabras de presentación con que me honra, a su vicepresidenta Rosario Camacho, igualmente, y por supuesto al presidente actual, José Manuel Cabra de Luna, junto a todos los miembros de la corporación que hoy me acompañan. Espero corresponder con mi dedicación y mi entusiasmo a la generosidad con que me acogen hoy aquí en esta culminación de este interesantísimo ciclo de conferencias que nos ha acercado, sin duda, a las distintas figuras, distintos presidentes que han dejado su huella en esta institución. Decía el escritor estadounidense John Green: algunas personas tienen vidas y algunas personas tienen música. Muy exacta expresión esta con la que cristaliza la dilatada trayectoria profesional y humana de alguien tan popular como querido en Málaga, nuestro Manuel del Campo y del Campo. Con él les hablo de casi un siglo de vida y de música indefectiblemente ligado a su poliédrica personalidad, donde hallamos la suma de compromiso, honestidad y vocación. Honrar nuestras glorias es honrarse a sí mismo, escribió hace más de un siglo el ilustre Rafael Mijana y Gordon en el momento del adiós a su maestro, a Eduardo Con y Rivas. Nada más esperanzador que este mensaje que lanza el musicólogo, cuya aspiración no siempre vemos cumplida, pues olvidamos con facilidad. Pero pienso que es nuestro deber, el de los intérpretes de hoy, acudir a la restauración del pretérito y afrontar la dignificación de nuestro acervo sonoro, con la admiración y el agradecimiento que su memoria merece. Así que Del Campo es y será siempre un sonido imprescindible en el pentagrama malacitano. A diferencia de la historia sobre presidentes predecesores en esta academia, contar la de Manuel del Campo presenta un aliciente innegable de maravillosa actualidad, la que me permite hoy dejar su capítulo biográfico abierto. Una sinfonía inacabada y esperemos que por mucho tiempo más. Y es que nuestra ciudad se siente orgullosa de reconocer entre sus hijos ilustres a alguien que ha dedicado su vida a hilvanar una parte importante de la historia musical malagueña. Como si de un artesano se tratara, el maestro ha desentrañado tesoros de nuestra tierra, incluso, me consta, anteponiendo sus propios impulsos creadores, para sumar rigor a la propagación de la Málaga sonora que él tanto aprecia. Una mirada de generosidad entre tanto alarde de individualismo ególatra. Persiguiendo mi deseo insaciable de conocimiento, particularmente ensimismada en el apego a mis ídolos, estas glorias que alude el venerable Mijana, con la mano en el corazón, les digo que mis conversaciones eternas con Manuel del Campo se dormían cada tarde en el abrigo de dar cauce a todo este tejido artístico que alumbró el último cuarto de siglo en la Málaga decimonónica y comienzos del siglo XX, tan rico como esplendoroso, y cuyo artífice de restauración para la transmisión escrita de ese valioso testimonio se sentaba con frecuencia frente a mí. Apoyado sobre el peso de la tradición, Del Campo derramó su pasión por contar, con el rigor de quien profundiza en la investigación y el amor hacia su oficio,
desempeñado con absoluta dignidad y deleite. La musicóloga y periodista musical Eva Sandoval asegura con certeza: si hay alguien en la vida musical malagueña que ha sabido reconocer el valor que merece la tradición artística de su tierra, ese es Manuel del Campo. Él conforma el último eslabón de una estirpe de músicos cuyo origen se remonta al siglo XIX con el prestigioso Eduardo Con y Rivas como cabeza de familia. Ha sabido recoger la semilla de aquella escuela musical regional y otorgarle dimensión nacional y europea mediante sus creaciones e investigaciones. Además, a través de la Sociedad Filarmónica y el Conservatorio de la ciudad, ha sabido mantener testimonio vivo del legado de aquella saga en pleno siglo XXI. Convencida estoy de su valor y un día, uno de tantos en que mi admiración y su entrega se estrechaban con lazo fuerte en un binomio inseparable, mi candoroso atrevimiento se apoderó de la situación y fui todo una para hacerle al fin la gran pregunta. ¿Y todo esto que me cuentas, querido Manolo, que es la historia viva de la música en Málaga, cuándo lo escribirás? Con gesto amable y complacido me miró. Eso lo escribirás tú, querida Paula, me dijo, pero aún habrían de pasar los años para que quien les habla llegara a cumplir este sueño compartido. Una rápida retrospectiva en la descripción. Descubrir al hombre en función de su arte, en la proyección de su personalidad, su dedicación y desvelo por la música. No me propongo establecer relaciones de signo exhaustivo, tampoco seguir rigurosas cronologías, pero sí evocar aspectos fundamentales a los que ha extendido su magisterio y apuntar consideraciones sobre sus características como músico. Y llegado a este punto, les ruego me permitan transitar por el camino de referencias e ineludibles citas personales, porque el alma se me llena de recuerdos entrañables que constituyen el bagaje emocional desde el que abordo esta semblanza. Siendo una niña, comenzaba mi andadura con el piano y ya había oído hablar de Manuel del Campo. Sobre la década de los 80, el músico dejaba atrás su vínculo como profesor del Conservatorio Superior y yo aún asomaba a los primeros albores como estudiante. El destino nos había reservado el encuentro en esta especie de cruce de caminos, salvadas las distancias, claro, entre su veteranía y mi condición novel. Evidentemente, como pueden imaginar por la diferencia generacional, no recibí nunca su magisterio directo en el aula, pero su figura estaba presente en el núcleo cultural de la ciudad y su nombre era toda una autoridad en el seno de la intelectualidad malagueña. Recuerdo su paso rápido, caminando de un lugar a otro, generalmente con partituras y documentos bajo el brazo, en un itinerario casi habitual que realizaba desde el entonces Real Conservatorio María Cristina, hoy moderna sala Fundación Unicaja de Conciertos, hasta la universidad, el rectorado, pasando por la sede de esta Real Academia y concluyendo en la parada obligada, la redacción del periódico Diario Sur. A pesar de ese incesante ir y venir de ocupaciones, aún guardaba tiempo para la práctica al piano, su instrumento. En aquella estancia a la que recuerdo se accedía por una estrecha escalera que conducía a la parte alta del domicilio privado en la calle Juan de Herrera 21, en el popular barrio de la Trinidad, vivienda a la que años después acudí infinidad de veces, como tantos músicos que tuvimos esa fortuna. Su semblante firme, de mirada inquieta, solía marcar el respeto que imponía su presencia para mí en aquellos años. Fugazmente en la distancia solía observarle con todo detalle la enérgica gesticulación de sus manos, su peculiar modo de caminar, pimpante, dinámico, y ese acento suyo tan malagueño. Todo ello completa la descripción de esta estampa popular que ya forma parte del imaginario colectivo de Málaga. Por aquel tiempo había recibido algunas críticas muy elogiosas por su parte sobre mis primeros conciertos y recitales a los que el maestro había asistido por fortuna. Vemos en la imagen
el recuerdo con algunos de los aquí presentes, amigos, melómanos, profesores. Y también el maestro se hacía eco de aquellos primeros éxitos que llegaban de mis concursos en premios nacionales y aquellas reseñas que conservo hoy con imborrable afecto. Su imagen se revelaba nítidamente como la del músico por vocación. Pero fue en el año 1993 cuando un hecho concreto propició nuestro acercamiento. Acababa de obtener la titulación superior en el conservatorio y tras ganar la plaza por oposición llegó mi ingreso en el cuerpo de profesorado de música. Le puedo asegurar que una de las personas que más lo celebró junto a mi familia fue Manuel del Campo y su esposa Carolina, colaboradora fiel durante casi 60 años. Nunca podré olvidar aquella llamada telefónica del matrimonio para felicitarme. Luego, el encuentro fue constante, habitual en todos los conciertos, como la charla de signo amistoso, en tantos escenarios, en tantos momentos, bajo el leitmotiv de la música, mensajera de nuestra unión. Su charla, distraidísima, aquí lo vemos en el camerino de María Cristina, con nuestro alcalde, con presidente del Ateneo de Málaga, con Cecilia Rodrigo, hija del maestro, y grandes personalidades. Como digo, su charla, distraidísima, plena de datos y conocimientos interminables, se encadena con una retahíla de prodigiosos recuerdos que, por suerte, nos sigue regalando a día de hoy, a los 94 años. Dialogar con él es francamente un regalo. Siempre una previa conversación sobre el arte en general que nos ha conducido a desarrollar nuestro pensamiento a través de la música. Aprendí de él a valorar la sencillez como elemento estético y moral, sobre todo a entender la significación de una vida dedicada al arte, entregada a la amistad como expresión vital. No sé cuántas veces habré visitado su archivo privado, donde bajo un cuidado descuido atesora una de las colecciones más valiosas de documentación sonora de nuestra historia musical. En su despacho, hojas y más hojas, desordenadas, nerviosas de escritura, que recogen las ideas, un sinfín de partituras que solamente él es capaz de encontrar, entre programas, anuarios, documentos, donde se muestra el muy elaborado trabajo técnico, el entramado polifónico de su infinita labor. En las vitrinas se amontonan reconocimientos a toda una vida al servicio a la música. Pero del Campo, en las antípodas del artista que nos deslumbra, sigue siendo el mismo de siempre. Alejado de toda suntuosidad, ha diseñado un día a día sencillo, fiel a sus costumbres y a los suyos. Tocar el piano, investigar, escribir, componer y vivir para la música. La que comparte con otras aficiones, la lectura, la pintura, el fútbol, los toros, la degustación de un buen vino blanco y, por supuesto, el cariño incondicional a su familia, donde la memoria de su hijo mayor Manolo y de su inolvidable Carolina preside sus recuerdos. Nos tuvimos que acostumbrar a verlo, triste el paso, más que nunca empequeñecida la figura de corbata negra sobre fondo gris, caminar de nuevo, soportando con ejemplar resignación la irreemplazable ausencia. Estamos ante el músico, sí, y también ante el hombre sensible, sincero, disciplinado, entusiasta, de profundas convicciones religiosas. La compañía de sus hijos, Carmen y Carlos, hoy agradezco muy especialmente y con mucho cariño la presencia aquí de Carmen del Campo, su hija, su esposo y también sus sobrinos, junto a sus 4 nietos, David, Ronda, Belén y Germán, configuran su espacio afectivo más preciado. Como telón de fondo a la historia, Málaga, su ciudad natal, la que no olvida, de la que no ha querido separarse jamás. A pesar de sus estancias en el extranjero, recordamos su etapa de perfeccionamiento especialmente ligada a Italia y a Hungría, sus numerosos viajes y giras por el país. El músico ha sido siempre fiel a la ciudad que le vio nacer. Hijo predilecto de Málaga, su figura se erige definitivamente como una referencia para músicos, estudiosos y diletantes. Aquí va la foto
la instantánea de aquel día feliz al que por suerte pudimos acompañarle junto a la familia y a los amigos. En el origen de la gran mayoría de historias que revivía, para ilustrarme en el conocimiento de compositores malagueños, situaba a Ocón como artífice de nuestro patrimonio y a sus discípulos, José Cabasquiles, Joaquín González Palomares y el propio Rafael Mijana, cuyas composiciones y partituras me iba legando el maestro poco a poco. Algunas eran inéditas, incluso manuscritas, y esperaban ser recuperadas tras años de olvido, a las que felizmente logré darles voz. En una etapa posterior me hacía ver la importancia del gran Emilio Lembe Ruiz, el otro músico que flanquea el emblema sonoro malacitano, a través de su aportación a la música nacional. Así que, depositaria de gran parte de su legado, me siento plenamente orgullosa de serlo y de recibir esta herencia, por lo que me permito hablarles de Manuel del Campo con la vehemencia y la fuerza incuestionable de su profundo calado como artista y como intelectual. Viajemos a los orígenes. Regresamos a los albores del año 1930, 20 de mayo, fecha de su nacimiento en la céntrica calle malagueña Sebastián Subirón, números 4 y 6, junto al amor de sus padres, Narciso del Campo Fernández, natural de Puente Genil, y Victoria del Campo Caro, malagueña, por cierto, primos hermanos entre sí, de ahí que el apellido sea, como él jocosamente nos recuerda siempre, del Campo por 2 veces. Emocionadamente rememora al artista aquí su infancia feliz, compartida con su hermano Narciso, un año mayor que él, y Victoria, nacida en 1936. Por cierto, a quien tuve suerte de conocer en sus últimos años de vida y de quien conservo un recuerdo imborrable por su gran simpatía. Ya Ortega y Gasset, en un artículo de 1910 titulado Emperador dentro de una gota de luz, describe con irrefutable convicción la luminosidad con la que Málaga deslumbra al mundo y también a nuestro protagonista. La cita dice así: hay un lugar que el Mediterráneo halaga, donde la tierra pierde su valor elemental, donde el agua marina desciende el menester de esclava y convierte la líquida amplitud en su espejo reverberante, que refleja lo único que allí es real, la luz. Esa es la luz que ilumina años entrañables de juventud, tiempos de anhelos y esperanzas en su venerado colegio de los padres agustinos. Lo vemos en primera fila, segundo por la izquierda, donde a los 15 años el sacerdote Domingo Fernández descubre ya el talento del joven tras su participación en el coro, señalamiento del nacimiento de su vocación musical. Fue entonces cuando mi madre nos cuenta, conocía a un profesor que vivía cercano a nuestro domicilio con quien se puso en contacto. Vivía en un 4º piso de la calle Marín García y su nombre era don Jorge Lindel Fernández, padre del famoso pintor y miembro de esta Real Academia, Jorge Lindel Díaz. El Premio Nacional Fin de Carrera corresponde a Bellas Artes y corona sus estudios en el año 1952. Atrás quedará la estela de 2 grandes profesores alumbrando, Pedro Mejías y José Andreu, de quienes hereda una sólida formación, el dominio técnico y el rigor que ha de orientar al artista en cualquiera que sea el campo elegido. Pero también por entonces debemos situar el pasaje romántico que endulza su existencia y que él mismo denomina la mayor suerte que he tenido en mi vida. Ocurrió precisamente en el Colegio de los Agustinos, en uno de los ensayos de la zarzuela La Viejecita, que el propio maestro dirigía. Una joven y simpática dama malagueña inunda la escena y cautiva al músico para siempre. Había acudido a los ensayos como cantante en el mencionado coro y era estudiante de piano. Su nombre, Carolina Pérez Rioja. Y del resto de la historia, ya muchos de ustedes seguramente han sido testigos de este vínculo verdadero de afecto y de amor que unió
para siempre al matrimonio. Su boda tuvo lugar el 10 de julio de 1958 en la iglesia de San Agustín, donde sonaron especialmente 2 páginas compuestas por el propio maestro para la ocasión, Plegaria y Salutari. Carolina habrá de convertirse definitivamente en la aliada inseparable, a él paralela en sencillez, en modestia y en sinceridad. Con ella, la esposa y los hijos, se redondea la familia y la plenitud que califica aquella etapa tan feliz. Compases de una vida. Tantas horas como acogen los años de su longeva vida desplegada en un trabajo pasmoso en la delicada misión de la enseñanza, la interpretación y la investigación, quedan iluminadas por un mismo faro, que nos guiará para trenzar así su itinerario biográfico y artístico. Mi acercamiento a esta triple vertiente profesional bien podría asemejarse al análisis de una fuga a 3 voces. Aquí en la sala hay grandes músicos y me pueden entender rápidamente, donde el contrapunto de sus líneas, reflejado aquí desde estas 3 actividades esenciales, constituye un conjunto polifónico inseparable desde el que, a mi modo de ver, debemos valorar la obra en su totalidad, apreciar su verdadero legado. Empecemos por la enseñanza. Si algo hay de lo que se siente plenamente orgulloso, es de su vocación pedagógica, de su gratificante experiencia en el aula y del vínculo que aún mantiene vivo con numerosas generaciones de discípulos que han sido receptores de su magisterio. Tras la obtención de su plaza como profesor auxiliar numerario en la especialidad de acompañamiento al piano en el año 1955, se convertirá 2 años más tarde en catedrático de música de la entonces denominada Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Educación General Básica y, posteriormente, Facultad de Ciencias de la Educación, como ustedes saben, cuando Málaga se independizó del Distrito Universitario de Granada, de la Universidad de Granada, y se constituyó propiamente la Universidad de Málaga en agosto de 1972. Por cierto, saludo aquí también a miembros destacados de la comunidad universitaria, querido decano y queridos profesores. Director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, desde su creación hasta su jubilación en el año 2000, desplegó una brillantísima trayectoria educativa y también de gestión académica, desempeñando infinidad de cargos directivos, para no cansarles con los datos, llegando a concluir con el vicerrectorado que mencionaba Elías de Mateo de Extensión Universitaria, con el rector Antonio Pérez de la Cruz, para los que les gusten los datos, entre el año 81 al 84. Una divertida anécdota me confió una tarde en la que charlábamos ambos frente al mar y creo que nos ilustra sobre cierta aureola de exigencia con que es recordado durante su labor docente. Aquí hay en la sala también algunos de los que fueron sus alumnos directos y que, al decir del eminente crítico Antonio Fernández Cid, también académico por cierto, obedece al sentido profundo y responsable por el que cuida y vigila el menor detalle, exige de los demás, sí, pero porque antes se ha exigido a sí mismo con dura inflexibilidad. Sucedió tras la obtención de la plaza de catedrático y concretamente fue el día en el que, tras publicarse su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el maestro se presenta en la Escuela Normal para tomar posesión. Pues bien, tras una breve charla de bienvenida, donde le recibe muy amablemente la directora de la escuela, doña Victoria Montiel, esta le participa que durante esa misma mañana el recién incorporado profesor debe realizar las tareas de examinador. Así nos lo cuenta el propio del campo. Me hizo esperar unos minutos mientras los trámites se preparaban y en un banco del pasillo, mientras aguardaba, una chica joven se sentó a mi lado dándome conversación. Me preguntó abiertamente: ¿vienes a un examen? Pues sí, contesté yo. ¿No será de música?, continuó preguntando, porque me han dicho que ha llegado un profesor nuevo que es un hueso tremendo. Pues ese hueso soy yo, respondí tajante. Aquella chica salió corriendo, nos dice Manolo, desapareció de mi vista y no la he vuelto a ver jamás.
Años fecundos en la recolección de los primeros galardones y honores, el ingreso en esta academia en 1967, de lo que hablaremos más adelante, la medalla de oro de la Cruz Roja Española en 1968 y un año más tarde, en el 69, la imposición de la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Aquí lo vemos con el subdirector de Bellas Artes, don Ramón Falcón, en ese acto solemne. Vemos también en la foto central, a la derecha, al profesor José Andreu, orgulloso de su alumno. Y también otro honor más en estos años fue el premio Manuel de Falla, que recibió en el año 1972. También esta imagen muy bonita, saludando al entonces príncipe, nuestro emérito rey, y en el centro se observan al que fue presidente de esta academia, José Luis Estrada, que contempla la imagen. Y una nueva aventura por delante, a la que se une su tenacidad, eclecticismo y entusiasmo, la obtención de la cátedra de repentización, transposición y acompañamiento al piano, obtenida en 1983, plaza a la que se vio obligado a renunciar por la famosa ley de incompatibilidades, centrando a partir de entonces su exclusiva actividad pedagógica en la universidad. Astuto y sagaz del Campo, siempre ha priorizado para no perder el foco de su largo recorrido. Con irrenunciable devoción a los grandes clásicos, él se refiere más de una vez con pasión a los influjos de la célebre trilogía, ya saben ustedes, las 3B, Bach, Beethoven y Brahms, a sus autores de cabecera, y en el corpus su admirada música española, todo lo fue y grande, Joaquín Turina, nos recuerda a menudo. Por supuesto, recordamos su pasión por el repertorio de zarzuela, sus maestros más queridos, y en el centro del nacionalismo musical de nuestro país, el inefable Conrado del Campo y, como no, Jesús Guridi, espejos en los que mirarse siempre, a quienes reivindica con fuerza en sus discursos y conferencias. La posición estética queda claramente trazada. Música española, música andaluza y la nuestra, la de Málaga. El apogeo de su carrera se consolida. Su presencia se hace habitual en tribunales, eventos, conciertos, presentaciones. Aquí lo vemos con Manuel Alcántara, con Miguel Ángel Piedrola. Gracias, amigo, por estar hoy aquí con nosotros, gran amigo del maestro. También lo vemos con Antonio Banderas y con su sobrino Eduardo Rosell. Bien, pues nuevas distinciones se suceden para el maestro. Premio Málaga, otorgado por el Ayuntamiento de la ciudad, director facultativo de la Sociedad Filarmónica. Hoy nos acompaña vicepresidente de la Sociedad Filarmónica. Gracias, Gerardo, también por acompañarnos. Institución que le distinguió en el 2017 como socio de honor, a la que tuvimos suerte de acompañarle. Su nombramiento como académico correspondiente de la Real de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias en Granada. La concesión que llegaría de los Jardines del Músico Manuel del Campo. Aquí lo vemos en ese momento, esa tarde feliz. También concedido por el Ayuntamiento malacitano, la insignia de honor de la Fundación Musical Málaga. También agradecer la presencia hoy aquí al gerente de la Fundación Málaga. Por supuesto, también la distinción que recoge en ese mismo año, en 2012, por el Ateneo de Málaga, y la distinción del Grupo Cronos y Museo Interactivo de la Música, que le nomina con su mediateca, esa que recibe el nombre de Piedrola del Campo. Mención especial recibe su compromiso e implicación desde la fundación de los famosos festivales de las Cuevas de Nerja, creados en 1960. Por cierto, pioneros festivales en España, por lo que el músico inaugura en 2023 el nuevo auditorio que lleva su nombre, Auditorio Manuel del Campo. Ahí lo vemos en la imagen con el mismísimo Alfredo Kraus en esos primeros años del festival. Y como colofón llega pues ese premio que tanta alegría ha causado al maestro, esa medalla de oro e hijo predilecto de Málaga, que ya hemos mencionado, ciudad que corresponde al leal cariño del maestro. Avanzamos hacia las directrices en su interpretación, pianista, director y compositor.
las que han sido fiel reflejo de su búsqueda insaciable como artista. Su archivo personal abre el telón para presentarnos aquel periodo de madurez centrado en el servicio instrumental como pianista, solvente y destacado desde el acompañamiento a grandes voces de la lírica de este país. Infatigable su labor desplegada en recitales y conciertos junto a las sopranos María Orán, Cristina Nolting y mi queridísima María José González. ¿Dónde estás, María José? Porque es un honor tenerte aquí. Has sido compañera durante tantos años del maestro, amiga personal. Gracias por estar aquí. Un aplauso para María José. Y también el tenor Pedro la Virgen y los barítonos Marcos Redondo, ahí vemos ese programa de la época que lo refleja, y nuestro queridísimo y admirado Carlos Álvarez. Ninguno de nuestros aficionados malagueños puede olvidar sus desvelos en la implicación desde el piano, presentando, sobre todo, aquí lo vemos también acompañando a otra de las sopranos de la época, como digo, presentando uno de los proyectos más importantes de nuestra Málaga, la Orquesta Sinfónica de la ciudad, que del Campo preside en algunos momentos, dedicando su mayor afán a la recién nacida orquesta, donde su voz es clave en la cooperación con el añorado profesor Pedro Gutiérrez Lapuente, que vemos en la imagen, con quien alentó el proyecto. Atrás quedan multitud de músicos, amigos, intérpretes admirados, a quienes el malagueño recibe, apoya y estimula con determinación. Ya desde muy joven había dirigido don Manuel, había llegado a la batuta como una prolongación de sus múltiples saberes. Sobrio y preciso en sus movimientos, testimonios de aquella época en los atriles de la orquesta lo confirman, los brazos de amplio gesto, la cabeza inclinada, dirigida la mirada hacia los profesores, gozaba el músico en su oficio. Su labor como director de orquesta es la que nos permite viajar en el tiempo a través de sus largas giras de conciertos por el país, frente a agrupaciones como la Orquesta de Cámara de Málaga, la European Chamber Orchestra y la Orquesta de Cámara de Radio Televisión Belga, en un recorrido directorial que se completa con sus trabajos desde el podium junto a la agrupación de amigos de la zarzuela, dirigiendo en el desaparecido Teatro Alcázar de la ciudad, situado entonces en la calle Liborio García. Ahí vemos esta imagen de este teatro, difundiendo precisamente una buena parte del repertorio operístico del que es gran conocedor. Pero no estaría completa su imagen sin mencionar su dedicación a la composición. Aunque el maestro reconoce que su obra no es extensa, en su opinión, la creación necesita exclusividad, estabilidad y el tiempo necesario para la inspiración y el desarrollo creativo de tal labor, tengo la seguridad de hallar en ella un sello reconocible en base a su técnica depurada. Alzamos la voz para reivindicar aquí su producción y contribuir a su mayor difusión, a quienes corresponda en las programaciones de nuestra ciudad. Señalemos, pues, algunos títulos destacados que posiblemente descubran ahora como primicia. Tríptico para una Semana Mayor, dedicada a nuestra Semana Santa malagueña, a la que el maestro ha sido gran aficionado, cofrade desde los años 40, fruto del encargo que le hace Tomás Marco desde Radio Nacional de España en 1980. Sus 3 canciones para voz y piano, difundidas asimismo por Radio Clásica, 4 villancicos andaluces sobre textos del siglo XVII, Romance a ti, también para voz y piano. A ello le sumamos 2 interesantísimas piezas para ballet, emitidas también por Radio Clásica, y, por supuesto, partituras dedicadas a su instrumento, el piano, pieza para piano y serenata Tánger. Transcripción esta que el músico adapta de la versión original para orquesta que compone el malagueño Joaquín González Palomares. Hoy nos honra tener en esta sala al sobrino nieto de González Palomares. Gracias, querido amigo José Antonio, por estar con nosotros y por sumar siempre el testimonio de este ilustre músico malagueño. Al maestro Palomares es a quien ve dirigir en nuestra sala María Cristina
Manuel del Campo, queda tan entusiasmado de esta versión que al poco tiempo decide transcribirla al piano y llevarla a su instrumento. Esa será la versión que luego les ofreceré. Siguiendo su instinto en la guía de algunos intelectuales de la época, su voz se hizo imprescindible en las celebraciones de la Málaga cultural de nuestro tiempo. Todo comienza cuando, en pleno año 1955, el joven músico asiste a un acto donde traba conocimiento con el político y periodista Francisco Sancajigas, director entonces del Diario Sur. Ya había oído hablar de la trayectoria profesional del músico y decide entonces invitarle a participar como colaborador de Radio Clásica, de la emisora de la que asimismo era director. De este modo se inician sus primeros devaneos periodísticos, dibujando una apasionante historia de amor que abarcará más de 60 años como redactor en plantilla, relevando en el puesto al que fuera su predecesor, Leo Vigildo Caballero Gutiérrez, con quien mantuvo siempre una relación muy cordial de respeto. Ecuánime y certera, su valiosa crítica musical, ejercida durante más de medio siglo, nos desvela a una figura insustituible por su afán de cubrir una inmensa parte de la actividad concertística desarrollada en Málaga y por haber mantenido, todo hay que decirlo, una inquebrantable actitud de objetividad en el medio. Y ahora me permito una reflexión personal, quizás compartida con algunos de ustedes, cuando afirmo estamos ante uno de los grandes cronistas de la ciudad. Momentos inolvidables en los escenarios malagueños, escuchar en vivo las leyendas del piano español, José Cubiles, Esteban Sánchez, Alicia de la Rocha, presenciar las visitas del ilustre Joaquín Turina en nuestra sala María Cristina o del mismísimo Joaquín Rodrigo, o convivir con grandes figuras de la creación contemporánea, como nuestro admirado Antón García Abril, entre otros, han constituido experiencias determinantes en su bagaje intelectual y humano. Por eso, sus crónicas le convierten en fedatarios de vivencias y encuentros, contar lo que acontece y ser partícipe a la vez de una historia longeva y fecunda para la música en Málaga. O, explicado de otra forma, como nos recuerda cariñosamente su nieto David, si algo no lo ha contado mi abuelo es porque sencillamente no ha ocurrido, no ha sucedido. A lo largo del siglo XIX ven la luz en Málaga, asegura del Campo, un buen número de artistas en lo que se refiere al arte musical, brillan como profesores, pianistas, violinistas o compositores de mérito, son, por tanto, el magisterio, el dominio de los instrumentos y la composición, campo abonado que producen en nuestra ciudad nombres ilustres, en cuya vanguardia sobresalen Antonio José Capa, Eduardo Con, Luis Alonso, José Cabas Galván, la saga de los Cabas, Joaquín González Palomares, José Barranco. Pero nos dice, hay una rama del divino arte en España poco cultivada con la competencia y el rigor obligado entonces, a la que Málaga, un malagueño, se suma con afán, entusiasmo y capacidad. Esa es la musicología, a la que don Rafael Mijana y Gordon aporta muy interesantes trabajos en forma de artículos, estudios, publicaciones. Su figura resulta desconocida para las modernas generaciones, su nombre olvidado. Con estas palabras comienza, para muchos, el resurgimiento de Mijana. En los interesantes artículos publicados por el maestro en la revista Dintel o en el anuario municipal. No olvidemos que es Manuel del Campo uno de los impulsores del aula de música Rafael Mijana de esta Universidad de Málaga, de la que fue director tras la marcha del catedrático Antonio Martín Moreno a Granada y que lamentamos siga desaparecida, por lo que, en mi opinión, urge ya su recuperación. El placer de leer y cotejar sus opúsculos abre una nueva dimensión en el capítulo de agradecimientos al malagueño profesor. En el rescate de imprescindibles baluartes de la música en Málaga hallamos una figura especial para los pianistas españoles, el también olvidado José Barranco, intérprete de grandes vuelos del que no me resisto trasladarles este delicioso párrafo.
El famoso pianista y compositor Enrique Granados distinguía a don José Barranco con su amistad. Y fue precisamente en su casa, Alameda 29, donde tocó en España el piano por última vez el infortunado músico leridano. Camino de Estados Unidos, hizo escala en Málaga el barco donde viajaban Granados y su señora en compañía del guitarrista Miguel Llobet, y todos estuvieron en el domicilio de don José Barranco. Este había ido a recibirles con motivo de la breve parada del vapor en nuestra ciudad. Allí ejecutó al piano su obra Goyescas, cantándola y explicándola al selecto auditorio, mostrándose Granados más animado que lo habitual. Al regreso, tras el triunfal estreno de Goyescas en el Metropolitano de Nueva York, encontró Granados la muerte el 24 de marzo de 1916, al torpedear un submarino alemán, el vapor Sussex, en que regresaba a España en pleno Canal de la Mancha. Barranco además dio nombre a uno de los primeros concursos, aquellas becas, José Barranco, y mantuvo, por supuesto, una excelente trayectoria pianística que se vio truncada por su prematura muerte a los 42 años. Por el interés de esa crónica social que relata el funeral y el cortejo fúnebre oficiado con todo lujo de honores para despedir a nuestro Pepe Barranco, me detengo nuevamente para prestarles la voz de Manuel del Campo en la recuperación de esta jugosísima reseña. La conducción y el sepelio del cadáver desde el domicilio de la Alameda 29 al cementerio de San Miguel tuvo lugar el viernes 21 a las 3:30 de la tarde, y la comitiva fue numerosísima, formada por personalidades de la música, arte, política y mejor sociedad malagueña. Según se lee en periódicos de la época, la carroza fúnebre tirada por 8 caballos empenachados llevaban el féretro del que pendían 8 cintas que llevaron los señores don Francisco Villarejo González, don Juan Antonio López Martín, don José Álvarez Gómez, don José Alarcón Bonet, don Manuel Egea, don Gerardo Van Dulken, don Eduardo Ocón y Borchardt, aclaro, el hijo del compositor, y don Teodoro Gros Pries. Paradigma de la música en Málaga y en Andalucía para el académico Antonio Martín Moreno del Campo, permanecerá incardinado a diversas instituciones de la ciudad: universidad, conservatorio, Real Academia, Sociedad Filarmónica. Nos regala su historia mejor contada. Desde el terciopelo ocre de las butacas de la Sala María Cristina, le he escuchado infinidad de veces, ensimismada, hablar de 2 instituciones sobre las que descansa el peso de nuestra historia: la Filarmónica y el Conservatorio. Ha sido testigo y partícipe de nuestra tradición, siempre deslumbrado por la acústica maravillosa de esta ilustre Sala María Cristina, el aula magna de la Facultad del Oído, definición que del Campo toma prestada de Alfonso Canales, quien fuera también presidente de esta academia. 15 de enero de 1880, una fecha que nos recuerda el comienzo de la andadura del Conservatorio en Málaga. Sabedor de la génesis y de su continuidad, partícipe del relato, nadie mejor que el maestro para contar y describir antecedentes y evolución de esta institución por la que han pasado generaciones de músicos y profesores. Coincidiendo exactamente con su centenario, el 15 de enero de 1980, y como celebración a dicha efeméride, del Campo ofreció una interesante disertación titulada 100 años del Conservatorio de Málaga. El discurso parte a su vez de un trabajo previo por el que, bajo el lema Aleluya, fue distinguido con el Premio Málaga de Investigación en 1970. Hay unas palabras en el prólogo que, por el valor de la autoría, me complace desvelarles. Dueño de ellas es el sacerdote Federico Sopeña Ibáñez, bastión de la historia musical española, académico, por supuesto, también, y gran personalidad, a quien el maestro había conocido en Madrid a mediados de los 50. La cita dice textualmente: el libro, ejemplarmente premiado en el mismo Málaga, es en primer lugar un precioso capítulo de la historia de la ciudad.
Esa historia que solo puede hacerse a través de la paciencia benedictina que ha tenido Manuel del Campo hasta levantar semejante aportación documental. La enseñanza musical en Málaga comienza tardíamente, cuando ya Cánovas, malagueño, se asustaba de la crisis económica. Nace el conservatorio unido a un elemento ya más moderno, la filarmónica. Tiene un nombre de primera categoría, como el de Ocón, y luego lucha con muchas penas y esperanzas por estabilizar su situación. Políticos malagueños como Baeza Medina y Orueta, al igual que Pavón en Sevilla, logran realizar un capítulo importante de estabilización. Todo eso, con detalles que, insisto, son inseparables de la vida misma de la ciudad, está en el voluminoso, caudaloso trabajo de Manuel del Campo, a quien conozco desde hace muchos años, desde que era mocito, y en quien he admirado siempre la juntura del entusiasmo y de la eficacia en el trabajo. Un libro como este debe hacer de la historia propia examen de conciencia y proyecto para el porvenir. Un conservatorio debe evolucionar con arreglo a la evolución de la ciudad. ¿Cuántas misiones pueden ser encomendadas al Conservatorio de Málaga? Que su secretario, entonces lo era Manuel del Campo, ponga en pie su historia es también señalamiento de futuro. Enhorabuena a los que han premiado tarea tan bella, tan difícil. Ojalá hagan lo mismo los otros conservatorios. Sorprende la exhaustiva enumeración de fuentes consultadas por el músico, recordando las investigaciones de grandes personalidades como Narciso Díaz de Escobar y Joaquín Díaz Serrano en sus efemérides de Málaga y su provincia, el Catálogo General de Málaga de José Luis Estrada, las publicaciones sobre los primeros años de la Filarmónica y sobre el Liceo de Ángel Cafarena, los trabajos de Gustavo García Herrera sobre Joaquín Martínez de la Vega. Aquí lo vemos disfrutar de esta magnífica decoración y de esas pinturas de Martínez de la Vega, en la Málaga de su historia y también de Juan Antonio Lacomba. Tras una acertada descripción de la Málaga decimonónica, prosigue indagando en los orígenes culturales de aquella Málaga, en la que se deslizan claramente dos focos: la Sociedad Económica de Amigos del País y el Liceo Artístico, Científico y Literario, a cuyas instituciones se suma la denominada Sociedad de Conciertos Clásicos, creada en 1868, claro antecedente de nuestra Filarmónica, alumbrada en 1869, con el ingeniero Antonio Palacios en la presidencia y el músico y promotor malagueño de origen italiano José Capa como director facultativo. Finalmente, ese eslabón imprescindible, Eduardo Con, al que hemos aludido, recién llegado de París con la ilusión de implantar un doble objetivo: la dirección facultativa de la Filarmónica y la dirección del Conservatorio malagueño. Después, un profuso análisis sobre la evolución de nuestro conservatorio con un interesantísimo estudio pormenorizado que recomiendo, con detalles de las nóminas, plantillas, especialidades, notable crecimiento del alumnado y progresivo ascenso de las mejoras del centro. Cierra el laureado trabajo en el que Del Campo describe asimismo la etapa más reciente ya del centro, especialmente desde 1971, en que se produce, como ustedes recordarán, el traslado al emplazamiento actual en el campus del Ejido, una construcción de diseño racionalista, obra del arquitecto Enrique Atencia Molina, y cuya plaza recibe el nombre del maestro Artola. Sostengo que en la recuperación de esta historia su figura es imprescindible para Málaga. Por eso, firmemente pienso que de no haber existido Manuel del Campo, habría que haberlo inventado. Y si decimos que ha permanecido ligado a una institución, esa es esta casa, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Volvamos por un momento al año 1967. Un joven músico que acababa de cumplir 37 años en plena actividad musical y efervescencia investigadora. Ya había oído hablar de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, aclara el maestro, entre otras instituciones de Málaga.
En el año 1967 recibo una llamada de don Luis Bono y Hernández Santaolalla, pintor, cartelista muy famoso y profesor de la Escuela de Artes y Oficios, en aquel momento secretario de la Academia. Fui personalmente a hablar con él y recuerdo que habíamos quedado en la calle Strachan. Allí me propone presentar mi candidatura como académico. Paralelamente, un grupo de pintores presentaba otra candidatura, la del profesor e investigador Manuel Laza Palacio, que fue la que finalmente prosperó. Pero unos meses más tarde quedó otra vacante, la de Joaquín Díaz Serrano, sobrino de Narciso Díaz de Escobar, cronista de la ciudad y figura muy popular, a la que nuevamente aspiró Del Campo. Fue en esta ocasión en la que venció frente a otro fuerte contrincante, Juan Cepa, sobrino del novelista Salvador González Anaya, presidente de esta academia. La toma de posesión se producirá en octubre del 67. Recordamos que entonces no había habido músicos en la academia, el único precedente existente había sido el del catedrático Luis López Muñoz, que fuera director del conservatorio y organista segundo. Todos los jueves últimos de cada mes ha llegado siempre don Manuel presuroso a las puertas de esta academia, puntual a las reuniones de junta, incansable en su deseo de conocerlo todo, asimilar nuevas conquistas, discutirlas con moderación, adoptar lo que conviene y declinar, siempre con razones, lo que no interesa. Más de 50 años vinculado a la institución. Recuerda especialmente a 3 de sus presidentes, José Luis Estrada Segalerba, Baltasar Peña y Alfonso Canales, con quienes colaboró ejerciendo como secretario durante 30 años, desde 1976 a 2006, y a los que guarda el más sincero de los afectos. Y el resto de la historia, señores académicos, la conocen ya bien ustedes. Tras la figura de Alfonso Canales, fue elegido presidente, convirtiéndose en el primer músico que ha accedido a la presidencia durante un largo periodo de 9 años, desde 2006 a 2015, fecha esta última en la que pone fin a su tarea tras solicitar el cese por motivos de salud de su esposa Carolina. Desde ese momento fue nombrado por unanimidad presidente de honor. Sean las elogiosas palabras de José Manuel Cabra de Luna, que extraemos de su discurso de toma de posesión en 2015, las encargadas de realzar a su antecesor presidente en tan solemne ocasión. El profundo agradecimiento que toda la Academia debe a la Junta de Gobierno saliente y como símbolo de ella, al que hasta nuestra elección ha sido presidente y hoy es presidente de honor. Don Manuel del Campo y del Campo ha dedicado su vida a la música y a la enseñanza de esta, a transmitir el conocimiento, lo que al decir de George Steiner es la más alta dedicación a la que el ser humano puede aspirar. El maestro ve recompensada su labor al frente de esta academia durante estos años en los que ha visto cumplidos sus objetivos. Hace ver la necesidad de una puesta a punto en el funcionamiento de la institución. El presente y la realidad vigente de las academias deben estar en sintonía con el mundo que vivimos, asegura, y en función de esas características la misión y el sentido de la corporación debe modernizarse para adaptarse a los tiempos que corren. El retrato del pintor y académico de esta Real Academia, Manuel Pérez Ramos, inmortalizó al artista y al amigo, con cuyo lienzo culmina una etapa fructífera que permanecerá siempre en el recuerdo de esta institución y en la memoria del propio maestro. La labor de este músico polifacético, un cuasi humanista de este tiempo, no podía caer en el olvido. No debíamos dejar atrás la referencia de este intelectual liberado de la era digital, cuyo vuelo independiente se mantiene firme en pleno siglo XXI. Adscrito a la cultura de escribir a mano y de hablar cara a cara, sin necesidad de usar el teléfono móvil ni el ordenador, que ni siquiera tiene, Del Campo lleva a gala la capacidad de la memoria y valora el poder de comunicación en vivo con las personas.
Tras la ausencia de su querida Carolina, un nuevo halo de esperanza convive a diario con el maestro en compañía de la fiel María Ángeles. Transmisora de juventud, vitalidad e ilusión, cuida celosamente y vigila atentamente los pasos ya más cansados del veterano profesor. Y como coda, para finalizar, permítaseme nuevamente revivir uno de mis más preciados recuerdos, una de mis tardes memorables con el maestro. Sucedió el 20 de mayo de 2020. Manuel del Campo cumplía 90 años. Siempre he pensado que la gratitud es un sentimiento que no siempre acude puntual a la cita, pero en esta ocasión el destino me permitió llegar a tiempo para brindar el reconocimiento al ser humano y al artista. Con sus manos sobre el piano, no ha permanecido ni siquiera un día alejado de su instrumento. Lo encontré entusiasmado como el primer día. Sostenía aún con vigor los libros que atesora y relee con pasión. El teléfono no había parado de sonar y el músico había comenzado el día con energía. Con alegría me recibió en su casa y tras hacerme pasar a su despacho, comenzó a hablar con la ilusión de un joven que despierta la vida. Fotos, programas, reseñas, artículos, publicaciones, anuarios y un interminable repertorio de documentación se abría ante mis ojos. Repasamos juntos momentos, nombramientos, homenajes, premios y un sinfín de recuerdos. Luego prosiguió el encuentro y desde su piano recorrimos algunas partituras de propia creación y otras páginas de aquellos malagueños que tanto admiramos. La charla avanzó y discurrió con satisfacciones compartidas, envueltas entre emociones y risas. De repente noté su tímida mirada deslizada entre mis manos y entonces, sin resistirme por más tiempo, me dirigí a él con todo afecto diciéndole: «Bien, maestro, quiero entregarte algo. Aquí tienes tu regalo de cumpleaños, el manuscrito de tu libro completamente terminado. Te lo debía hace tiempo. Ha sido un honor para mí». Me miró algo abrumado por el instante y en silencio contempló las primeras páginas del trabajo. Es la primera biografía que recoge la historia de Manuel del Campo y con ella el devenir de casi un siglo de música en Málaga. Es un gran momento para ambos y por suerte lo hemos vivido juntos. Su emoción y mi felicidad sellan la imagen que les describo y se queda para siempre grabada en mi memoria. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A él, a él. Muchísimas gracias. Estoy feliz porque él está también feliz. Estuve el sábado con él y estuvimos hablando, así que como siempre, con la alegría de siempre, me voy a dirigir, si les parece, al piano para hacer el pequeño obsequio musical con esta página Tánger que recupero de la obra de Manuel del Campo. Muchas gracias.